Razones para creer, de Philip Nunn. ¿Qué clase de Dios existe? Hay muchos que rechazarían fuertemente la etiqueta de ser religiosos o espirituales, y sin embargo se sentirían cómodos con nuestro razonamiento hasta ahora. Aunque preferirían no usar la palabra Dios para describirlo, están convencidos de que hay algo superior, algún tipo de energía creativa inicial. También hay muchas personas que creen en un Dios creador y supremo, y al mismo tiempo aceptan el proceso de la evolución. Lo que estos pensadores religiosos y no religiosos tienen en común es que no pueden resignarse a creer que de la nada surgió algo, que un Big Bang espontáneo y un proceso espontáneo que llamamos evolución darían paso a la vida y al hermoso y complejo universo en el que vivimos. Ellos concluyen que debe haber algo más allá, algo externo, algo trascendental, poderoso e inteligente detrás de todo esto. Más huellas. ¿Podría este algo que los monoteístas han decidido llamar Dios tener las características de una persona? ¿Es razonable referirse a Dios como una persona en vez de una cosa? Aquí me pongo al lado de los que responden con un sí, es lo más probable. Explicaré por qué, a medida que retomamos brevemente las mismas tres áreas que acabamos de considerar. Lógica. Aunque la materia y la energía son impresionantes en sí mismas, yo consideraría que una persona es algo más grande que materia y energía. También me he dado cuenta que lo mayor es lo que crea lo menor. Es el hombre el que hace el computador y no al contrario. Es el pájaro el que hace al nido. Los nidos no hacen pájaros. ¿Qué pudo haber creado a personas como usted y yo? Nuestro creador debe ser una clase de persona igual o en algún grado superior a la nuestra. Siguiendo esta línea de pensamiento, tiene más sentido para mí referirse a Dios como una persona que como una cosa, pero pienso que también la naturaleza y la moral sugieren que Dios es una persona. Naturaleza. La compleja interdependencia entre el universo es digna de admiración. He leído que las condiciones del planeta Tierra son las precisas para sostener la vida, que ligeras variaciones harían a nuestro planeta inhabitable. El fenómeno del ajuste fino de nuestro planeta es ampliamente aceptado como un hecho. Todos los debates acerca de este asunto se enfocan en cómo interpretar este hecho. Es más, todo en nuestro universo tiene un lugar. La mayoría de las cosas en el planeta Tierra tienen una razón de ser. Los mares ayudan en la estabilización de la temperatura del mundo. El aire y las nubes tienen una función. Hay una cadena alimenticia necesaria para sostener la vida humana, y así sucesivamente. Pero algunas cosas en este mundo físico aparentan ser lujos innecesarios. ¿Por qué podemos ver y disfrutar de tan grande variedad de colores? ¿Por qué puede ser un atardecer tan impresionantemente hermoso? ¿Por qué hay tanta diversidad de flores? ¿Por qué hay tal multiplicidad de sabores y olores agradables? ¿Por qué existe la armonía y la música? Claramente, no todo existe porque sea necesario. No todo puede explicarse como una respuesta a alguna necesidad. Algunas cosas son simplemente encantadoras y hermosas. Esas cosas aportan al disfrute de la vida humana sin ser necesarias para su existencia. En mi opinión, la belleza es más que una simple coincidencia o una reacción aprendida. Puesto que la belleza es parte de esta creación, esta también debe ser valorada o apreciada de alguna manera por su creador. La apreciación de la belleza es una característica de ser persona. El hecho de que la belleza exista me sugiere que Dios es una persona, uno que también la puede apreciar. Moral. El proceso que describimos como evolución es un proceso sin virtudes. El principio frío y ciego que guía el proceso evolutivo es la supervivencia del más apto. Este principio excluye la existencia de virtudes tales como la generosidad, la bondad, la gracia y el amor. ¿Qué podría llamarse bueno en el proceso evolutivo? Tal vez simplemente cualquier elección que ayude a la supervivencia de su especie,
y esto usualmente es a expensas de algo o de alguien más. Un universo mecánico no da lugar a la virtud, no tiene necesidad de la moral. Términos como amor, humildad, empatía, abnegación, generosidad y perdón pierden su significado profundo y atractivo, y pasan a ser explicados como un reflejo mecánico y superficial. Pero algo dentro de nosotros sabe que estas virtudes son reales. La existencia de virtudes puede ser vista como huellas dactilares de un ser externo a este mundo. La moral y las virtudes son características apreciadas por personas. En mi opinión, un Dios moral también debe ser un Dios personal. Un Dios personal. A lo largo de los años, gente dice haber tenido contacto con Dios, o que Dios le ha hablado de algún modo. ¿Deberíamos creerles? Probablemente hay muchos charlatanes y engañadores entre ellos, y quizás también algunas personas que experimentan episodios psicóticos, pero ¿podría ser que algunos de ellos estén diciendo la verdad? Yo he notado que a la gente no le gusta estar sola. El crecimiento exponencial en el número de teléfonos celulares y las diferentes redes sociales confirman mi sospecha de que a la gente le gusta vivir comunicándose entre sí. Conocer y ser conocidos por los demás es una de nuestras necesidades básicas. Me han dicho que las bancas de los parques más usadas son aquellas que están en lugares que permiten sentarse y observar a otras personas caminar, jugar e interactuar entre sí. La gente se busca. Si Dios es una persona, sería natural que Él busque comunicarse de alguna manera con otras personas. Tal vez también con los seres humanos. Alguna forma de comunicación proveniente de este Dios personal no es solo posible, sino también probable. Nuestro reto, entonces, es tratar de identificar manifestaciones o autorrevelaciones genuinas de este Dios creador y personal. Tendencia a confirmación. Debido a mi tipo de personalidad, me inclino más a pensar y hacer que a sentir y tener experiencias. Sin embargo, voy a compartir con ustedes dos historias personales extrañas que me han servido para validar, en mi experiencia, la noción de un Dios personal. Soy consciente de que la tendencia a la confirmación es un peligro real, es decir, que todos tenemos la tendencia de seleccionar y descartar eventos de tal manera que la evidencia colectada confirme un resultado esperado o deseado. Por ejemplo, el que está enamorado generalmente ignora eventos que sugieren que su pareja es perezosa o irresponsable y selecciona aquellos eventos que muestran que su pareja es inteligente y de buen corazón. Similarmente, el que ya decidió emigrar a Australia tiene la tendencia de solo escuchar las historias positivas que apoyan su decisión. Esta tendencia a la confirmación es un peligro que nos afecta a todos, tanto a creyentes como a no creyentes. En la historia de la ciencia encontramos tristes ejemplos de algunos científicos que descartaron algunas observaciones extrañas que entraban en conflicto con teorías comúnmente aceptadas. Es sano el estar conscientes de la tendencia a la confirmación, pero será de una gran pérdida si dejamos que el temor a ser parcial nos robe el valor didáctico y la maravilla que producen los eventos extraños. Ahora lo invito a que reflexione sobre dos eventos personales extraños que me han servido para validar en mi experiencia la noción de un Dios personal. Un sueño extraño. El martes 29 de diciembre de 2009, mi esposa y yo teníamos una cita en el departamento de cardiología en un gran hospital aquí en Eindhoven, Holanda. Nuestro hijo Eduardo, que tenía 15 años entonces, nació con un desorden cardíaco congénito y había llegado el tiempo de una seria cirugía de corazón. El cardiólogo nos explicó que teníamos 3 opciones. 1. Una reorganización de algunas venas y arterias. Esto permitiría que la cirugía de corazón fuera pospuesta. 2. Un tipo de cirugía intermedia. O 3. Una cirugía de reconstrucción del corazón, incluyendo la creación de 2 túneles dentro de su corazón, una válvula nueva, y la reorganización de 1 o 2 arterias. Cada opción se explicó de manera detallada, y se nos dijo que se requeriría una decisión en el plazo de unas pocas semanas. Sea usted padre o no, puede imaginarse cómo nos sentimos cuando llegamos a casa.
parecía irreal. Pero esta es la parte extraña. Cuando llegué a casa, encendí el computador y recibí el siguiente correo electrónico personal. Hola a todos. Anoche soñé con un querido jovencito que luego reconocí que era su hijo, Eduardo. Por eso, tan pronto como me levanté, le pregunté al Señor por qué y cómo debía orar por él. Él no me dio una razón particular, así que he estado orando por ustedes como familia. Con cariño, Kathleen. Lo que hace tan especial este correo electrónico no es su contenido, sino el momento en el que nos llegó. Kathleen vive en Colombia y nosotros en Holanda. Conocimos a esta misionera de Nueva Zelanda porque vivimos en la misma ciudad por unos 5 años, pero desde que nos fuimos en junio de 2007 no habíamos tenido contacto alguno con ella. Nuestra cita con el cardiólogo era un asunto privado. No hay manera de que ella se hubiera enterado. Sin embargo, después de no haber tenido contacto con ella por 2 años y medio y a una distancia de 9.000 kilómetros, en el día preciso que tuvimos esa cita que cambió nuestra vida, Kathleen soñó con Eduardo y empezó a orar por nosotros. Extraño. ¿Podría ser este un ejemplo de una de las muchas maneras en las que Dios habla? Claramente este incidente no prueba nada acerca de Dios, pero es seguramente extraño. Pero si el Dios creador es un Dios personal, uno que tiene un serio interés en las personas, un sueño como este bien podría ser una de las pequeñas formas en las que Dios habla. En los difíciles meses que siguieron, la existencia de este correo fue de gran aliento para nosotros. Una coincidencia extraña. En 2007 estábamos llegando al final de una reunión dominical en una iglesia de Armenia, Colombia, cuando un hombre de unos 40 años entró y se sentó. Se acercó a mí después de la reunión y me explicó que acababa de ser liberado de la cárcel después de haber cumplido 8 años de condena y quería ir a casa, más o menos a 14 horas de Armenia en bus. Por regla general, soy muy precavido con las personas que cuentan grandes historias y piden dinero. Pero cuando escuché cuidadosamente sus respuestas a mis preguntas, su historia se volvió convincente. Tenía un sello de la cárcel con la tinta aún fresca en su brazo. Tenía una carta de salida. Lo llevamos a nuestra casa para almorzar y escuchar más acerca de su historia. En una bolsa de plástico también tenía recortes de periódicos de cuando él y su esposa fueron arrestados y más tarde sentenciados. De hecho, la terrible naturaleza de su crimen había llegado a ser noticia nacional. Le habían restado algunos años a su condena porque había cooperado con la policía. Su esposa se negó a cooperar. Ahora él tenía muchos enemigos. Nos mostró heridas en su cuerpo causadas por intentos de asesinato que habían sufrido en la cárcel, donde se había convertido en un cristiano, nacido de nuevo. El término nacido de nuevo se explicará en el capítulo 8. Le ayudamos para que siguiera su camino, pero no le dimos nuestra información de contacto, dada la naturaleza de su crimen. Pensamos que era mejor mantener distancia. 2 o 3 meses después, emigramos de Colombia a Holanda como familia. La parte interesante de esta historia ocurrió 3 años después. Desde que dejamos Colombia, procuro regresar y hacer visitas por unas 2 o 3 semanas cada año. Durante esas semanas intento ser de ayuda visitando a diferentes familias, iglesias, conferencias y eventos de jóvenes. Durante mi visita del año 2010 tenía planeado pasar un domingo en Bucaramanga, a unos 12 horas en auto desde Armenia. Me había comprometido a predicar en una iglesia por la mañana y en otra por la noche. En la mitad de la prédica de la noche entró una mujer de unos 40 años. Se sentó cerca del frente y me miró con sus ojos bien abiertos por el resto del mensaje. No hubiera podido ignorarla. Enseguida, después de la reunión, se me acercó y me dijo: «Escuché que usted es Philippe Nunn. Usted es el hombre británico que ayudó a mi esposo en Armenia hace 3 años». Ella era su esposa, que había salido recientemente de la cárcel y que también quería ir a casa. Le hice algunas preguntas acerca de nuestro encuentro con su esposo y pude confirmar que ella era, en efecto, su esposa. Ella también tenía un sello de la cárcel en su brazo y una carta de liberación reciente. Había estado caminando por toda la ciudad, tratando de juntar el dinero para viajar a casa.
Las iglesias en Colombia suelen estar llenas de historias tristes, con su correspondiente necesidad económica, así que ella no había conseguido mucho. Había intentado en la estación de buses, pero no había tenido éxito. Se había acercado a conductores de camiones que iban por la ruta que ella necesitaba, pero le habían pedido favores sexuales que ella no estaba dispuesta a proveer. Al igual que su esposo, ella también había entregado su vida a Jesús mientras estaba en la cárcel. Desesperada, oró mientras caminaba a lo largo del sector poco iluminado de la calle Carrera 17. A lo lejos vio la luz del edificio de una iglesia. Cuando le dijeron en la entrada que el orador era Felipe Nun, no podía creer lo que oía. Al escuchar su historia, le di con gusto el dinero que necesitaba para comprar un billete de bus para viajar a casa. Oramos juntos. Ella le agradeció a Dios por haber respondido a su oración y luego se fue. Más tarde, ese día, me reuní con algunos amigos para comer pizza y discutir sobre esta extraña coincidencia. Nos dimos cuenta de que las posibilidades de haberme encontrado con esta mujer por azar eran prácticamente nulas. Evidentemente, me había convertido en parte de la respuesta de Dios a su oración. Esta mujer no conocía a nadie en Bucaramanga. La probabilidad de que encontrara a alguien en las calles de una ciudad desconocida, que creyera su historia y le proveyera lo que ella necesitaba, era realmente mínima. En Colombia, los prisioneros con largas condenas son trasladados regularmente entre cárceles. Ella hubiera podido salir de cualquier otra cárcel de las muchas que hay en Colombia, un país que es 2 veces más grande que España. Las posibilidades de que nos encontráramos en Bucaramanga, una ciudad de más de 500.000 de habitantes, en el día de su salida de la cárcel, a 12 horas en auto de Armenia, donde había conocido a su esposo hacía 3 años, y justo durante una corta visita de fin de semana mía. Las probabilidades son tan pequeñas. Más aún, una semana antes de mi llegada recibí una llamada en la que me preguntaban si se podría cambiar el orden de visita en las 2 iglesias de Bucaramanga ese domingo. Si hubiera seguido el plan original, esa iglesia en la calle Carrera 17 habría estado cerrada esa noche y nunca nos hubiéramos encontrado. ¿Podría ser que Dios estaba influyendo en algunos de estos eventos? En 1985 terminé mi maestría en estadística y luego trabajé en Londres como estadista por cerca de 6 años. Un estadista hace observaciones cuidadosas y recolecta datos para encontrar patrones que lo ayuden a analizar riesgos, estimar probabilidades y pronosticar futuras situaciones. Quizás mi trasfondo profesional es la razón por la que la improbable coordinación de tiempo en estas 2 historias me ha hecho detenerme y asombrarme. El problema con historias como estas es que su impacto es mayor para el que las vive. Además, con el pasar de los años, la emoción y admiración por lo extraordinario de la experiencia también disminuye. Así es la vida. El Dios creador y personal busca comunicarse. Lo hace de diversas maneras. También la Biblia nos presenta a este Dios creador relacionándose con la humanidad de manera personal. En el próximo capítulo miraremos más acerca de los orígenes de la Biblia y el valor que podemos atribuirle, pero aquí me gustaría dirigir tu atención a 2 historias muy importantes y únicas sobre esta comunicación, las historias de Abraham y Moisés. Abraham y Moisés. Abraham y Moisés son 2 hombres admirados y respetados de igual forma por los judíos, los cristianos y los musulmanes, es decir, más de la mitad de la población mundial actual. Hace más o menos unos 4.000 años atrás, Abraham creyó que este Dios creador y personal le hablaba. No tenía la Torá, la Biblia o el Corán, no tenía un punto de referencia religioso. De alguna manera, Dios irrumpió en su mundo y se comunicó con él. Futuras generaciones, mirando al pasado, han orado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo sabía Abraham que este Dios creador y personal le estaba hablando? ¿Cómo comenzó este diálogo entre Dios y los seres humanos? La respuesta es que Dios mismo tomó la iniciativa. Abraham obedeció las instrucciones que oyó, dejó Ur, su tierra natal, y luego construyó un altar a Jehová, quien le había aparecido,
Génesis 12:7. Este no era un asunto privado sin importancia. El Dios creador y personal estaba en el proceso de revelarse a sí mismo a Abraham para el beneficio de toda la humanidad. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice Génesis 12:3. Con el tiempo, Abraham empezó a tomar la iniciativa en la comunicación con Dios y a invocar el nombre de Jehová. Cuando Abraham se sentía confundido o comenzaba a dudar sobre quién era el que le había hablado, Dios le hablaba de nuevo. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, Génesis 15:7, y yo soy el Dios Todopoderoso, Génesis 17:1. Unos 700 años después, este Dios creador y personal llamó a Moisés y le dio la tarea de liderar la nación de Israel para salir de Egipto. Moisés sabía que el Dios de nuestros padres le había hablado, pero ¿cómo debía él llamar a este Dios creador y personal? Dios respondió: yo soy el que soy. Dios sigue siendo el que es. Dios no es una creación humana. Dios no es la proyección de nuestras necesidades o deseos. Dios es un Dios que existe, aparte de nosotros los humanos y de forma independiente de nosotros. Yo soy el que soy es una parte fundamental de la revelación que Dios hace de sí mismo. Él es quien es, le creamos o no, nos guste o no. Él seguirá siendo quien es, sin sufrir cambios debido a nuestras diversas expectativas o experiencias. Nuestro reto, entonces, es descubrir quién es este Dios. Moisés recibió instrucciones de decirle a los israelitas que yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Por medio de Abraham, luego por medio del pueblo de Israel y luego, como ya veremos, por medio del israelita Jesucristo, el Dios creador y personal ha buscado comunicarse con toda la humanidad. Por lo menos esa es la perspectiva que describe la Biblia. Pero, ¿hasta qué punto se puede confiar en la Biblia? ¿Es razonable considerar narraciones bíblicas como descripciones de eventos históricos reales?